Juan Fernández Miranda, bienvenido a Atrapalibros, un placer. Encantado de estar aquí, un honor para mí. Y felicidades, y una Premio oportunidad. Espasa. Muchas gracias, muy contento, la verdad, del Premio Espasa. Oye, buscas, o has dicho... Fíjate que el primer Premio Espasa que yo me leí fue del Bucle Melancólico, que creo que es del 93. Lo recuerdo. Y revisando la nómina de premiados, claro, me veo ahí y digo... Ahora forma parte de la lista. Formo parte de esa lista, fíjate. Y yo recuerdo, me parece una maravilla y creo que es una nómina de autores impresionante. Pues, como decía, que buscas reivindicar lo que es la transición, ¿no? Sí. Esos 19 meses, un corto periodo de tiempo realmente. Sí. Y dices que en los últimos años ha tenido infinidad de lecturas y no todas complacientes. No, al contrario. Los últimos 10 años, 2014, de la transición solo se habla para mal. Los que defendemos la transición, pues porque lo damos por hecho, porque creemos que ha funcionado, que fue exitoso, no le damos mayor importancia. Y sin embargo, se ha producido un movimiento político de crítica de la transición, que yo creo que es falaz en general. A mí me parece legítima la crítica, pero siempre y cuando se base en la verdad, ¿no? En los hechos. Por eso yo, pensando que el año que viene se cumplen 50 años de la muerte de Franco, y ya sabes que a los periodistas nos gusta mucho recordar 50 años de tal cosa, 50 años de la otra. Bueno, pues dentro de un año vamos a empezar a recordar 50 años de muchas cosas que fueron pasando, que fue la transición. Y he pensado, hace falta un relato de hechos, un relato, una crónica, hecha por un periodista humildemente. Porque es lo que haces realmente. Es una crónica periodística de 19 meses, que son los que van de la muerte de Franco a las primeras elecciones, que es cuando el pueblo vota y a partir de ahí ya esto es una democracia. Y ahí pasaron tantas cosas mayoritariamente buenas que creo que merece la pena conocerlo, porque no se puede querer lo que no se conoce. Y yo creo que hay que hacer un esfuerzo de divulgación para las nuevas generaciones. Y de las nuevas generaciones me refiero de 50 para abajo, los que hemos nacido en democracia. Y aunque parecía, no sé, prácticamente imposible, ¿no?, poner de acuerdo a esas dos Españas y reparar las heridas de la guerra civil, al final fue posible. Sí, fue posible, aunque fue muy difícil. La transición se ha mitificado tanto que de repente es como que no fue tan difícil. Realmente, si tú lees este libro y vas repasando los 19 meses, es sorprendente la cantidad de cosas que pasaron, la cantidad de amenazas, no solo de violencia, terrorismo de distinto tipo, distintas organizaciones terroristas, extrema derecha, atentados terribles y luego también amenazas políticas de una izquierda rupturista que quería, digamos, una revisión, una vendetta de los 40 años de democracia tras perder la guerra, y una derecha inmovilista que después de 40 años en el poder no quería ceder. En todo ese espacio surge una búsqueda de consenso, de paz, de concordia, de acuerdo, y una serie de personas que son capaces, lideradas por el rey Juan Carlos, al que hay que reivindicar en esa etapa, que son capaces de ponerse de acuerdo, de atraer. A mí me gusta decir que es la primera vez en muchas décadas, más de un siglo, en el que la clase política arrastra a los ciudadanos a la moderación y no al revés. Y eso tiene mucho que ver con la actualidad. Y en los primeros 5 capítulos tú nos sitúas en aquella España de 1975 con un Franco agonizante que según su albacea Arias Navarro, eso de está atado y bien atado todo. Sí. Franco dijo esa frase en un discurso de Navidad. Dijo, está todo atado y bien atado. Nadie interpretó. En el franquismo se decían cosas que luego había que interpretar, ¿no? Esa frase, está todo atado y bien atado, ¿qué quería decir? Que después de Franco, más franquismo. Arias Navarro lo interpretó así. Y Arias Navarro, que era el presidente del último gobierno de Franco, quiso seguir. Él pensaba que, aunque ya hubiese otro jefe del Estado, que era el rey Juan Carlos, él seguía. Y lo que hubo que hacer en ese momento fue desmontar, desanudar ese atado y bien atado, ¿no? Ese nudo de continuidad. No fue fácil, pero se hizo bien y se hizo con un ánimo de concordia, después de 40 años de dictadura y una guerra civil, pues verdaderamente sorprendente. Juan, hablabas de la figura del rey emérito, ¿no?, de esa defensa hacia él en unos momentos en que, como explicas, sus errores pasados, sus negocios y también los escándalos personales y familiares pueden quizás pesar más de cara a la opinión pública que su legado histórico. Sí, yo creo que la figura de rey Juan Carlos, si la miramos en su complejidad, estará principalmente recordada por la etapa de la transición. Porque desde un punto de vista histórico, lo que el rey hizo en aquellos años fue absolutamente excepcional y dibuja la figura de un hombre de Estado. Pero yo quiero aquí hacer una explicación en defensa de la sociedad crítica que nos legó la transición y en la capacidad crítica de cada uno de nosotros, que no hay que elegir
O sea, el rey es una figura compleja, como tantos otros hombres de Estado que lo han sido. El rey en su etapa final ha cometido errores y los hemos criticado y tenemos que criticarlos porque la democracia es un modelo que propicia el crecimiento de figuras independientes, de figuras libres, de una sociedad crítica que sea capaz de señalar los errores y de exigir ejemplaridad. Por lo tanto, la etapa final es, para empezar, decepcionante y desasosegante y hay que criticarla. Y esa es nuestra obligación como ciudadanos libres. Pero esto no quita que la etapa inicial es una etapa en la que el rey no es ese rey campechano que también hemos escuchado, ese rey cercano y simpaticón, no. Es un jefe de Estado, es un estadista, es una figura que consigue en 19 meses que una dictadura como la de Franco pase a ser una democracia, que hereda el poder de Franco y lo entrega al pueblo, que es equilibrado para digamos, evitar o impedir con su actitud que volviera a la izquierda o echar a la derecha. Es decir, hace una serie de cosas y se rodea de gente mejor que él para los papeles que tenían que ejercer y eso es una muestra de inteligencia. Por lo tanto, creo que con la figura del rey Juan Carlos hay que ser crítico y a la vez generoso. Y a mí me parece que históricamente la mirada general, pasado el tiempo, cuando esté un poco más suave o menos caliente en los últimos escándalos, yo creo que se impondrá la figura del rey estadista, porque al final lo que él hizo propició una sociedad libre en la que todos somos ciudadanos que podemos opinar libremente. ¿Y eso cuánto vale? Ese proceso hacia la democracia, como comentas, no fue nada fácil. En el libro podemos ver, como nos relatas, que hubo férreas resistencias al cambio, trampas para dinamitar el proceso, desconfianza de la oposición, lo que opinaba la prensa, lo que se hablaba en los cuarteles, el búnker o la violencia que no cesaba, ¿no? Sí. El panorama no era alentador. No. El panorama era muy complejo. El día 21 de noviembre del 75, al día siguiente de la muerte de Franco, el rey Juan Carlos, todavía príncipe, fue proclamado al día siguiente, está solo, absolutamente solo, ante unas instituciones franquistas que seguían ahí y ante una izquierda que desconfiaba absolutamente de Juan Carlos I. Lo llamaban Juanito el Breve, eso decía Santiago Carrillo. Y Giscard d'Estaing, que era el presidente de la República Francesa, cuando el rey Juan Carlos se le acerca y le pide ayuda para llevar a España a la democracia, le dice que no va a durar más de 4 meses. Es decir, el rey Juan Carlos está solo y ante un panorama desolador. Pero poco a poco es proclamado ante las Cortes, ante el pueblo, se rodea de gente que puede ejercer el papel necesario para ir a la democracia, empieza a incorporar talento y le da la voz al pueblo. Esto pasa en 19 meses. Y en 19 meses, 15 de junio del 77, los españoles votan en libertad después de 40 años de dictadura, ¿no? Tras la Guerra Civil y la Segunda República. Por lo tanto, el rey Juan Carlos se enfrenta desde la soledad más absoluta a una España escéptica, a un mundo escéptico y a unas posiciones enfrentadas. Y sin embargo, poquito a poco, y pese a las amenazas, lo consigue. Háblanos de ese triángulo virtuoso, ¿no? Que decías que se había rodeado. Sí. Está don Juan Carlos, Torcuato Fernández Miranda, tu tío abuelo, y Adolfo Suárez. Sí. El rey Juan Carlos, cuando es proclamado, la primera persona a la que recurre es a Torcuato Fernández Miranda, que había sido su profesor de Derecho Político en los años 60 y había sido leal consejero suyo durante esos 15 años, con el que había hablado mucho de cómo ir a la democracia. Cómo ir a un modelo similar al británico, básicamente, a Europa. Y le dice, Torcuato, ¿quieres ser presidente del gobierno? Y Torcuato le dice, me encantaría ser presidente del gobierno, es la ambición de toda persona que se dedica a la política, pero le voy a ser más útil en la presidencia de las Cortes. Esto es un acto de generosidad inmensa. ¿Por qué quería ser presidente de las Cortes? Porque desde las Cortes, para hacer el proceso que él tenía pensado, que era ir de la ley franquista a la ley democrática, hacía falta cambiar una serie de cosas para hacerlo formalmente bien, cambiar el funcionamiento de las propias Cortes y que fueran las propias Cortes de Franco las que cerraran el franquismo. Es una forma pacífica de cerrar una etapa traumática para un país. Una vez que nombra a Torcuato presidente de las Cortes, el siguiente paso, que tardaría unos meses en llegar, era nombrar al presidente del gobierno. Y ahí llega la tercera figura esencial, que es Adolfo Suárez. Un hombre más joven, que no había luchado en la Guerra Civil, un hombre que hablaba de otra manera, seductor, con gran carisma, audaz, arrojado, una persona necesaria, una persona preparada, el retrato robot perfecto para ejecutar el plan que había diseñado Torcuato. Es como la búsqueda del presidente ideal. Exacto. El presidente ideal era Adolfo Suárez. Y al final tienes a un rey que establece, esto es como un viaje en tren, el rey establece la estación de destino, que es la democracia,
Torcuato Fernández Miranda establece o crea o diseña las vías y la locomotora, y Adolfo Suárez es el maquinista. Ese triángulo durante 19 meses funcionó de forma ejemplar, y la prueba es que 19 meses después hubo unas elecciones libres y 7 años después gobernó la izquierda, que es la prueba definitiva de que el proceso de transición había sido exitoso, porque estaba gobernando en España con una mayoría absolutísima el Partido Socialista. Pero también apuntas que nada hubiera salido bien sin la colaboración de otras muchas personas. Sí, claro. Como pueden ser Santiago Carrillo, Sí. Manuel Fraga, Felipe González, el general Gutiérrez Mellado, Sí. el cardenal Tarancón o Marcelino Camacho, Sí, entre otros. todas ellas. La transición es un proceso que tiene dos fases. Una primera que va de arriba a abajo y otra segunda que va de abajo a arriba. La de arriba a abajo es cuando el rey solo está arriba, en la cúspide, y empieza a incorporar gente. Torcuato y Suárez primero, Fraga, Carrillo, González, el cardenal Tarancón, en fin, tantas otras personas que van entrando hasta llegar al conjunto del pueblo español, que es quien vota. Y ahí, cuando se ha votado, empieza el segundo proceso, el de abajo arriba, que es desde la voz del pueblo, construir unas cortes, parlamento, congreso, senado, elección de representantes, elaborar una constitución y de ahí hacia adelante estatutos de autonomía, es decir, construir ese proceso, pero siempre con la voz del pueblo en primer lugar. Ese proceso de abajo arriba, de arriba abajo y de abajo arriba es la transición política española, y fue exitoso. Al final, en 19 meses los españoles votaron, en 36 había una constitución. Es que es muy poco tiempo. Muy poco tiempo, y además con una amenaza enorme, porque la posición inicial de la izquierda era rupturismo, revolución, una república socialista para España. Estamos hablando de plena Guerra Fría, de la Unión Soviética y de los dos bloques en el mundo. La Unión Soviética quería para España una república socialista. Eso es la posición inicial de la izquierda. La posición inicial de la derecha más franquista es franquismo sin Franco. Aquí no se mueve nada. Esas dos posiciones, rupturismo, inmovilismo, se van poco a poco debilitando frente a esa opción central que lidera el rey, que es el reformismo. Y es una reforma pactada de la ley a la ley, como le gustaba decir a Fernández Miranda. Es como lo que tú nos relatas, ¿no? Que en las élites políticas de Franco pues había franquistas, pero también aperturistas, demócratas de verdad, demócratas por hacer, Claro. Oportunistas e interesados en apuntarse a caballo ganador. Claro, claro. Hubo una decisión que tomó Fernández Miranda, por eso eligió ir a las Cortes. Una primera decisión muy interesante es crear... Las Cortes franquistas eran un parlamento no democrático, pero era un parlamento. Y ahí había una única voz, que era el búnker, los más dogmáticos. ¿Qué decisión tomó en primer lugar? Crear lo que sería hoy grupos parlamentarios, de manera que había divide y vencerás, de manera que empezaron a aparecer unos aperturistas, unos democristianos, unos más hacia la derecha pragmática, en fin, se dividieron. Y esto propició que, de alguna manera, la voz del búnker, que era unívoca, de repente se diluyera, y propició la oportunidad de que los que tenían interés por el cambio, los que entendían que había que ir al cambio, o los que realmente creían en el cambio, se sumaran a caballo ganador. Pero caballo ganador hubo que demostrárselo, porque cuando empezó el pleno de la reforma política, nadie las tenía todas consigo, ¿eh? Pero cuando empezaron a crearse los grupos políticos, en nada había como 4, ¿no? Sí, más 5. 5. Hubo 5. Hubo una segunda medida, que fue crear el procedimiento de urgencia, que es, vamos a poner límite temporal a los proyectos. ¿Qué pasaba en el franquismo? Que iba una ley que a Franco no le interesaba y ahí se quedaba rodando durante años. Se estableció un plazo fijo, un plazo límite, de tal forma que la ley de la reforma política que Adolfo Suárez lleva a las Cortes, el presidente de las Cortes, Fernández Miranda, que la había redactado, dice... Fue como un regalo, ¿no? Le dijo. Sí, le dijo, aquí tienes esto que no tiene padre. ¿Sabes por qué? Porque en el mes de agosto del 76, Adolfo Suárez ya es presidente, el triángulo virtuoso funciona, pero el presidente del gobierno no encuentra la fórmula y su gobierno no saben qué hacer primero, porque no era fácil. ¿Qué hacemos primero? ¿Un referéndum sobre la forma de Estado? ¿Unas elecciones? ¿Una constitución? ¿Qué hacemos? Y en ese debate estaban dándole vueltas. Y Suárez llamó a Torcuato en agosto, que estaba en Asturias de vacaciones, y le dijo: Torcuato, no soy capaz de... No encontramos la fórmula. Torcuato cogió el coche y con su mujer fue a Madrid, se encerró un fin de semana con una máquina de escribir Hermès, que eso es muy, muy bonito y muy cinematográfico, y escribió en un fin de semana la ley para la reforma política y se la dio a Suárez. Él, que era una persona profundamente institucional, de la ley a la ley, todo hay que hacerlo según las normas, cambia hasta a través de la ley. A través de la ley. Se puede cambiar todo, pero hay que hacerlo de forma legal.
se la dio a Suárez y le dijo, aquí tienes esto que no tiene padre. ¿Por qué? Porque la ley quien tiene que llevarla es el presidente del gobierno, que es el poder ejecutivo. Y luego la ley llega a las Cortes y Torcuato tiene las Cortes preparadas. Ha dividido a los grupos, o sea, ha dividido a los procuradores. Ha creado el procedimiento de urgencia, hay un plazo para hacerlo. Y una tercera decisión, que es más actual, que es que dice, se va a retransmitir por televisión, en directo. Los que voten no solo, como se decía en aquella época, quedarán retratados ante Dios y ante la historia, que se decía entonces, también ante la televisión. Y además se va a votar de forma nominal. O sea, tú te levantas y dices sí, no o abstención. Es decir, se estaba enviando un mensaje a los procuradores franquistas, lo que hoy son los diputados, se les está mandando un mensaje de esto es etapa superada, hay que ir hacia la democracia. Y la ley de reforma política, desde un punto de vista jurídico, es un hallazgo, es una maravilla, porque en un único movimiento deroga el franquismo y convoca elecciones. Es así de sencillo, pero bueno, había que haberlo visto. Y así funcionó y fue un éxito, pero el pleno fue tenso, ¿eh? El pleno fue muy tenso. Y Juan, vamos un par de preguntas más porque vamos a ir terminando, recomendamos la lectura. No sé si consideras que Torcuato está como en un segundo plano porque quizás conocemos más la figura de Adolfo Suárez, ¿no? Pero no tanto la de... Sí, bueno, el momento en el que él decidió ser presidente de las Cortes y no del gobierno, estaba decidiendo no ser el actor principal de la obra, ¿no? Hay otra metáfora de la transición que es la obra de teatro la transición es una obra de teatro, el rey es el empresario, Torcuato es el autor, que la escribe, el guionista, el autor, y Suárez es el actor. Al final, ¿a quién se le pide los autógrafos? ¿No? Pues a los actores, ¿no? O sea, Torcuato renunció a esa posición, que es un poco la gloria, porque entendió que para que el proceso se llevara a buen puerto tenía que ser así. No pasa nada. Es verdad que Adolfo Suárez es el presidente del gobierno, tiene un aeropuerto. Bueno, lo que quería Torcuato no era la fama, lo que quería era que España llegara a democracia, y llegó. Por lo tanto, él, que además era un catedrático de Derecho Político, tiene absoluto reconocimiento de la academia, de los juristas, de la clase política, y bueno, los ciudadanos tienen que conocerlo. Es verdad que nunca adquirirá ese nivel de popularidad, pero tampoco eso es lo más importante en la vida, ¿no? Lo importante es que esa clase política en su conjunto, cada uno en su papel, entendieron que había que ir a la democracia. Lo entendieron con generosidad. Y eso es algo que no es muy habitual en la historia de España, que es que los ciudadanos nos veamos acompañados por la clase política en un camino hacia la moderación y el consenso. Y, oye, ¿consideras que, por ejemplo, para los más jóvenes, la transición es como algo muy lejano? Sí, totalmente. Y no hace tanto tiempo. Claro, es que ese es uno de los motivos por los que yo he escrito este libro. Yo creo que este libro, yo aspiro a que este libro ocupe un espacio que se dejó de llenar después de los grandes libros sobre la transición que hubo en los 90, que hubo muy buenos libros y que establecieron el marco de lo que fue aquello. Pero desde entonces lo hemos dejado. Entonces yo quiero que este libro, que es una crónica de hechos, llene ese espacio y explique a la gente, a los jóvenes sobre todo, de 50 para abajo, y cuanto más abajo, mejor, por qué estamos en democracia, cuánto cuesta estar en democracia, lo afortunados que somos por ser ciudadanos de una democracia, y sobre todo, que hace falta un activismo democrático, un compromiso con la democracia. La democracia exige seguir dando pedales cada día, seguir mejorando el sistema cada día, y exige que todos nos pongamos de acuerdo, porque en ese marco cabemos todos. Y luego, una vez todos dentro, discutimos. Discutimos de todo, porque en la discusión está lo mejor, y en la alternancia, de la alternancia entre unos y otros, sale lo mejor. Y ahí ha estado la mejor España siempre. Pero si no lo conocemos, a lo mejor hasta lo podemos llegar a despreciar. Y yo creo que las nuevas generaciones tienen que ser conscientes que no es tan sencillo, que no es tan fácil y que no es lo normal. En el mundo no es lo normal una democracia. Somos afortunados, creo que hay que dar un paso de activismo democrático para defender la democracia. Y a partir de ahí, pluralidad, discusiones, disensos y lo que queramos. Pero hombre, siempre sobre unas bases básicas de compromiso con la tolerancia, con el respeto a los demás y con los valores propios de la transición. Yo creo que la transición fue hace 50 años, que efectivamente no es hace tanto, pero el espíritu de la transición es perfectamente aplicable al mañana, al hoy, al ayer, a estas últimas semanas. Pues cerramos, empezamos reivindicando la transición, cerramos reivindicando el consenso. Absolutamente de acuerdo. Yo creo que el consenso es un valor que hay que tener siempre en cuenta. Y sobre la base de un gran consenso, ya nos podemos saber cuál es la forma de ver las cosas de unos y otros, porque aquí no hay buenos y malos. Aquí hay discrepancias y hay que tratar de respetar al otro y llegar a puntos de consenso y puntos de acuerdo para vivir en una sociedad mejor. Pues muchísimas gracias, Juan Fernández Gracias Miranda, a vosotros. por Objetivo Democracia. Un honor estar con vosotros. Hasta la próxima. Hasta la próxima.